Hola, hola. En esta clase vamos a resolver algunos problemas del capítulo 2 del libro de física de la editorial Moraleja. ¿Sí? Entonces, primero vamos a repasar un poquito la materia y después nos vamos a hacer el ejercicio. O sea, aquí se habla de las dos teorías de la luz. Lo primero, recordar que estas teorías se han ido, ¿cierto?, perfeccionando, creando con el tiempo. No es algo que se creó de la noche a la mañana. Entonces, leamos un poquito acá. Dice, las teorías propuestas por los científicos para explicar la naturaleza de la luz han ido cambiando a lo largo de la historia de la ciencia. A medida que se van descubriendo nuevas evidencias que permiten interpretar su comportamiento como corpúsculo, onda, radiación electromagnética, como cuanto, ¿cierto? O como mecánica cuántica, como la mecánica cuántica, que ha ido aportando más mirada a lo que es la luz, ¿cierto? Entonces, no es una cuestión que nació en 10 años, en 100 años. Ha tomado mucho tiempo para estudiar lo que es la luz, partiendo por, incluso antes de Newton. Y aquí la teoría corpuscular. Esta teoría fue planeada en el siglo XVII por el físico inglés Isaac Newton. La luz está compuesta por diminutas partículas materiales emitidas a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos. ¿Sí? Recuerden que esos cuerpos luminosos pueden ser de dos tipos. Puede ser una fuente primaria, o sea, que emite la luz o que la refleja. ¿Cierto? Cuerpo luminoso se entiende que el que emite luz desde una, o sea, sale de este cuerpo. Cuerpo iluminado el que va a reflejar, pues, como la luna, ¿cierto? Dice, la dirección de propagación de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso. Generalmente se habla de un haz de luz. Y esta teoría de Newton se fundamenta en estos puntos. Dice propagación rectilínea, no porque tiene un enfoque más mecánico, como desde la mecánica clásica, ¿cierto? Dice, la luz se propaga en línea recta porque los corpúsculos que la forman se mueven a gran velocidad. Y después, dos, dice reflexión. Se sabe que la luz al chocar contra un espejo se refleja. Newton explicaba este fenómeno diciendo que las partículas luminosas son perfectamente elásticas y por lo tanto la reflexión cumple la ley del choque elástico. Ven que ahí tiene una visión más de la mecánica clásica, como si fueran partículas que uno estudia con la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y con las leyes que corresponden eh, a la mecánica clásica, ¿cierto? Primera, segunda, tercera ley de Newton. Dice, la luz consistía entonces en un flujo de pequeñísimas partículas emitidos por las fuentes luminosas que se movían en línea recta con gran rapidez. Y si gracias a esto eran capaces de atravesar los cuerpos transparentes, como por ejemplo los espejos, o sea, los lentes, perdón, y los prismas también. Dice, lo que nos permitía ver a través de ellos. Dice, en cambio, en los cuerpos opacos, ahí sí hablamos de los espejos, dice, los corpúsculos rebotaban, por lo cual no podíamos observar lo que había detrás de ellos. Dice, esta teoría explicaba con éxito la propagación rectilínea de la luz, la refracción. Pero recuerdo que refracción es cuando se atraviesa el material, pasa de un material a otro, como del aire al vidrio. Y la reflexión, pero no interferencias y la difracción. La interferencia es cuando las ondas van a interactuar entre ellas, ¿cierto? Y hay suma o resta, y eso lo hemos reflejado en el tema de las amplitudes, ¿cierto? Y la difracción es cuando se rodea a los objetos, ¿cierto? O a los obstáculos. Dice, además, experiencias realizadas posteriormente permitieron demostrar que esta teoría no aclaraba en su totalidad la naturaleza del luz. Entonces, tenemos un punto de vista que la teoría, se puede decir, corpuscular o de la partícula. Están llamando, no sé de dónde. Ahí. Dice, y ahora viene la teoría ondulatoria. Dice, fue el científico holandés Christian Huygens, contemporáneo de Newton, que elaboraría una teoría diferente para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. Esta teoría postula que la luz entonces emitida por una fuente estaba formada por ondas. Dice que correspondían al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través de un medio insustancial o invisible llamado éter. Porque se entendía en ese tiempo que las ondas tenía que haber un medio para que se propagaran, como las ondas mecánicas, ¿cierto? Entonces se pensaba que existía este éter. Dice además, indica que la rapidez de la luz disminuye al penetrar al agua. Con ello explica y describía la refracción y las leyes de la reflexión. Y aquí arriba, ¿qué decía? Dice, esta teoría explicaba con éxito la propagación restringida de la luz, la refracción y la reflexión, pero no las interferencias y la difracción. ¿Te das cuenta? Y acá, aquí me pasa, parece. Y aquí dice, con ello explica
y reescribía la refracción y las leyes de la reflexión, ¿cierto? Pero además va a explicar lo otro. Dice, en sus inicios esta teoría no fue considerada debido al prestigio de Newton. Entonces eso pasa mucho en la historia que a veces el peso de la persona hace que la teoría del otro tipo no tan famoso sea opacada. Después aquí nos dice, pasó más de un siglo para que fuera tomada en cuenta o en serio, ¿cierto? Se le sometió a prueba a través de los trabajos del médico inglés Thomas Young sobre las interferencias luminosas. ¿Ven? Ahí está hablando de algo que la otra no podía explicar, por la teoría corpuscular no podía explicar. Y el físico francés Fresnel, ¿cierto? Sobre la difracción. Como consecuencia, quedó de manifiesto que su poder explicativo era mayor que el de la teoría corpuscular. ¿Por qué? Porque podía explicar lo mismo y más. Esa es la idea, que por eso esto es, después se lleva a objeto de debate desde el punto de vista filosófico. Desde la filosofía de la ciencia se trata de que las teorías y también los modelos puedan explicar más que lo que hay antes, ¿cierto? Y quizás sin introducir elementos adicionales como entidades exóticas. Se trata de un minimalismo ontológico, se puede decir. Es decir, con la menor cantidad de entidades explico lo mismo, ¿cierto? Tratar de inventar menos cuestiones, ¿cierto? Otra cosa que habla aquí es la teoría electromagnética. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar para la prueba es esto. Teoría corpuscular de Newton, teoría ondulatoria de Huygens principalmente. Ya, si quieren profundizar más en eso, podrían buscar el libro de... Yo les mostré el libro de Dampier. Bueno, hay hartos libros de historia de la ciencia, el de Coiré también hay un montón de cosas. Pero este yo creo que es un libro bien interesante porque hace las conexiones con la filosofía y la religión. ¿Lo ven ahí? Entonces estoy mostrando un PDF. A ver, déjenme- Este que está acá. Se llama Historia de la Ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión. ¿Lo ven ahí? ¿No? De la editorial Técnica. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan, al final, por ahí por la 560 creo que estaba, pueden buscar a... ¿Quién estaba por aquí? A ver. Sí, acá está, ¿ven? 180 a la 190 más o menos. 180. Pues aquí pueden ver con más detalle los trabajos estos que está hablando, ¿cierto? Aquí está, ¿ven? Aquí está Huygens, bla, 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 su obra sobre dinámica, etcétera. ¿Ven? Y otras cosas más, pues, algunos otros descubrimientos de estos físicos, matemáticos. ¿Ya? Pero yo les puedo pasar este libro porque igual es largo, son 500 páginas, y viene a complementar lo que estamos estudiando, como cultura general. ¿Sí? Hay varios autores ahí interesantes en el libro de Dampier. Entonces, veamos acá lo que es la teoría electromagnética, que esto es ya más moderno porque viene después de Faraday. Cuando Maxwell plantea sus ecuaciones, ya estaban los trabajos de Faraday. Entonces aquí faltaría un poco nombrar a Faraday, que igual fue importante. Entonces aquí en el siglo XIX se agregan a las teorías existentes de la época las ideas del físico James Clerk Maxwell, que explica notablemente que los fenómenos eléctricos están relacionados con los fenómenos magnéticos. ¿Sí? Pero antes viene el concepto de campo con Faraday. Entonces eso después lo matematiza Maxwell. Falta acá. O sea, al respecto señala que cada variación en el campo eléctrico origina un campo en la proximidad del campo magnético y viceversa. O sea, hay una relación inseparable entre campo magnético y campo eléctrico. Dice, por lo tanto, la luz es una onda electromagnética transversal que se propaga perpendicular entre sí. Sí, esto hay que acordarse para la prueba PAE, porque es como parte de las preguntas conceptuales, ¿cierto? Dice, este hecho permitió descartar que existiera un medio de propagación insustancial e invisible, el éter. Y eso fue por el experimento de Michelson-Morley, que también después Einstein se toma de esto para su teoría de la relatividad. Dice, sin embargo, esta teoría deja sin explicación fenómenos relacionados con el comportamiento de la luz en cuanto a la absorción y la emisión. Dos puntos, ¿cierto? El efecto fotoeléctrico, es el que estudió Albert Einstein y por el cual le dieron el premio Nobel. Dice, este consiste en la emisión de electrones por un material cuando se lo ilumina con radiación electromagnética y la emisión de luz por cuerpo incandescente. Lo anterior da pie a la aparición de nuevas explicaciones sobre la naturaleza de la luz. Esto se va armando de a poco, no es solamente lo que uno cree que es la teoría ondulatoria y la corpuscular, sino que
se agrega todo este bagaje matemático de las ecuaciones de Maxwell, que se entiende la luz después de una forma más compleja. Y últimamente se han agregado otras teorías más complicadas. Dice, teoría de los cuantos. Aquí ya nos pasamos a la mecánica cuántica, con el padre de la mecánica cuántica, uno de los padres, Max Planck, dice, esta teoría propuesta por el físico alemán Max Planck establece que los intercambios de energía entre la materia y la luz solo son posibles por cantidades finitas o discretas, podemos decir aquí. Finitas o discretas, ¿cierto? O cuantos de luz, que posteriormente se denominan fotones. Estamos hablando de números enteros, ¿cierto? Cuando hablamos de finito, discreto, hablamos de números enteros. La teoría tropieza con el inconveniente de no poder explicar los fenómenos de tipo ondulatorio, como son la interferencia, las distracciones, entre otros. ¿Sí? Entonces tenemos varias teorías que van a explicar partes de la realidad. Entonces se trata de armonizar todo esto. Pero a veces hay problemas con los supuestos. Dice, nos encontramos nuevamente con dos hipótesis contradictorias, la teoría de los cuantos y la electromagnética. Posteriormente, basándose en la teoría cuántica de Planck, en 1905 el físico de origen alemán Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por medio de los corpúsculos de luz, a los que llamó fotones. Con esto propuso que la luz se comporta como onda en determinadas condiciones, y en otras condiciones como partículas, de manera dual. O sea, aquí aparece lo que es la mecánica ondulatoria. Dice, esta teoría reúne tanto la teoría electromagnética como la de los cuantos heredados de la teoría corpuscular y ondulatoria, por lo que se evidencia la doble naturaleza de la luz. Dice, el que ésta se comporte como onda y partícula fue corroborado por el físico francés Louis de Broglie en el año 1994, quien agregó además que los fotones tienen un movimiento ondulatorio, o sea que la luz tenía un comportamiento dual. Eso tienen que anotarlo por ahí, que es importante, comportamiento dual. Dice, así la luz, en cuanto a su propagación, se comporta como onda, pero su energía es transportada junto con la onda luminosa por unos pequeños corpúsculos que se denominan fotones, ¿no? Entonces ahí está uniendo ambas visiones. Dice, esta teoría establece entonces la naturaleza corpuscular de la luz en su interacción con la materia, proceso de emisión y absorción, y la naturaleza electromagnética de su propagación. ¿Ya? Porque mire, fíjense acá, línea de tiempo, partiendo de la antigua Grecia. Ya se hablaba en esos tiempos, los pitagóricos, Aristóteles, varios, así, y quizás también los chinos, no sé, porque hay partes que uno no está registrado como la historia típica occidental, por la India también pueden haber esos aportes y nosotros no los tenemos registrados. Dice, en la antigua Grecia, la escuela pitagórica pensaban que podíamos ver las cosas gracias a unas fuerzas invisibles, que a modo de tentáculos palpaban los objetos y nos formaban sobre su forma y color. Después, aquí en 1965 al 79, el árabe Hassan Basora supuso por primera vez que, de forma correcta, que la luz provenía del sol, rebotaba en los objetos y llegaban al sol. Está bien, eso es lo que nosotros creemos hoy en día. Y después Newton publicó varias cosas de ese tiempo, de óptica, de la mecánica, el cálculo, ah, como todo eso, como al mismo tiempo se puede decir. Desarrolló varias cosas de matemática para resolver estos problemas físicos. Dice, Newton formuló la primera teoría científica seria sobre la naturaleza de la luz y empezó una de las polémicas más grandes de la historia. ¿Sí? Y así, bueno, acá vamos dando el resto, leámoslo nomás, porque no hay problema. Y después viene el 78, el 678, Christian Huygens postuló que la luz no se comporta como pequeñas partículas, sino que es una onda propagándose en el espacio. Supuso que la luz era algo así como unas olitas que se propagaban en el espacio como las olas del agua. Después, en 1800, ya el físico francés Malus dio nombre a la luz polarizada. El descubrimiento tuvo lugar en el curso de unas investigaciones encaminadas a dar una explicación mejor que la de Newton, el fenómeno de la doble refracción. Dice después Young, científico inglés, resucitó la teoría ondulatoria y consiguió explicaciones de interferencia producidas por dos focos luminosos, demostrando que luz más luz puede dar oscuridad. Esto cuando hay interferencia destructiva, ¿no? Después aquí ya aparece Hertz, ¿cierto? El que le da la unidad a la frecuencia. Descubrió la existencia de un campo electromagnético como había predicho Maxwell. En ese mismo año, Michelson y Morley descubrieron que la Tierra no se desplazaba respecto al éter, por lo que no debería existir, ¿no? Aquí faltaría, yo creo, el éter no debería existir, pues.
Después dice, Hertz midió la velocidad de propagación de un campo electromagnético y resultó ser la misma que la de la luz. Eso se puede calcular. Uno puede calcular la velocidad de la luz como, bueno, se puede calcular, porque de las ecuaciones de Maxwell quedaría así, uno partido por la raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon cero, donde esta es la permeabilidad magnética y esta es la permeabilidad eléctrica. Ese es un número constante, el que conocemos nosotros como la velocidad de luz del vacío. Y dice aquí, el estudiante de doctorado Charles de Broglie concluyó que las partículas pueden comportarse como ondas. ¿Ya? Entonces, ahí aparecieron varias consideraciones filosóficas en ese tiempo de varios físicos, sobre todo los que pensaban en la mecánica cuántica, como Heisenberg, Bertolt Planck, que hablaban de estas cosas, pero desde otro punto de vista. Veamos acá lo que es el origen de la luz. Dice, la luz se produce cuando un átomo es expuesto a una radiación externa. Dice, esta radiación hace que algunos electrones se exciten y salten a niveles de mayor energía. Ver figuras juntas en un proceso llamado absorción. Esto también se estudia un poco en química porque habla de los orbitales, cosas del estilo, ¿cierto? Dice, el átomo queda en un estado no estable y pronto ese electrón que inicialmente excitado subió de nivel decae a un nivel de menor energía, liberando la diferencia de energía. Cuando esto ocurre, libera la diferencia de energía que hay entre los orbitales, en donde se produjo el salto en forma de radiación electromagnética, emitiendo un fotón de luz. Esto es una representación, ¿no? Lo que está aquí. Dice, cuando la radiación emitida tiene una frecuencia de luz visible, podemos observar luz visible. ¿Y esto va de dónde? De los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros de longitud de onda, de luz visible. Dice, no todos los fotones tienen igual nivel de energía. La energía de un fotón depende del salto cuántico que lo generó. ¿Ven ahí? Se toman los que hablan de cuestiones espirituales, de los saltos cuánticos, la sanación cuántica. Dio un salto cuántico en mi vida. ¿Por qué estaba eso, no? Hablan de cuestiones que no saben, que sí, tiene que ver con otra cosa de los saltos cuánticos. Dice, por ejemplo, en la figura, el fotón 2 que está aquí, tiene mayor energía que el fotón uno. ¿Por qué? Porque el tamaño del salto que dio va a dar la energía liberada, ¿cierto? Veamos de nuevo, dice, la energía de un fotón depende del salto cuántico que lo generó. Por ejemplo, en la figura, el fotón 2 tiene mayor energía que el fotón uno. Entonces, este saltó de este orbital a este otro, mientras que el fotón uno es un salto más chico. ¿Sí? Dice aquí, en 1905, Albert Einstein demostró que la energía del fotón era proporcional a la frecuencia de la onda sonora. Ese mismo año sacó este paper de la relatividad especial. Y otro creo que de movimiento browniano el mismo año, parece. Dice, entonces, una luz compuesta por fotones de mayor energía correspondería también a la luz de mayor frecuencia. Y sabemos que la luz en el vacío tiene este valor, aproximadamente 300.000 metros por segundo, pero la cifra exacta es este número que está acá, ¿ven? Un poquito menos que la velocidad de la luz en el aire, ¿cierto? Pero uno lo aproxima a eso porque es más fácil para utilizarlo, ¿no? Ahora, hay una ecuación que nos podrían preguntar en la prueba, que es esta, en términos como conceptuales, cosas así, más que el cálculo, te pueden preguntar si tienes una onda de alta frecuencia, ¿cómo es su energía? ¿Sí? Entonces dice aquí, en 1889 se descubrió una constante fundamental, la denominada constante de Planck, usada para calcular la energía de un fotón. La ley de Planck establece que la radiación no puede ser emitida ni absorbida de forma continua. Cuando habla de continuo se refiere a números reales. Dice, sino solo en determinados momentos y pequeñas cantidades denominadas cuantos o fotones. Entonces se dice que la energía está cuantizada por esta ecuación. Dice, la energía de un cuanto o fotón depende de la frecuencia de la radiación. Está este que está acá y h es la constante de Planck. Ahí está el valor, ven un número pequeñito. A veces esta ecuación se va a dejar en términos de la constante de Planck reducida, que sería h barra, donde esta h se divide creo que por 2pi, algo así. Y eso va a dar otra constante de Planck, que es la reducida, y este f creo que se escribe como nu, algo así. Pero esta es lo que le pueden preguntar aquí simplemente es, piensa usted, si aumenta la frecuencia, ¿qué va a pasar con la energía? ¿Aumenta o disminuye? Claro, porque es una función lineal al final, y h es una constante. ¿Alguna pregunta? Estos conceptos es importante revisarlos, por lo menos, no importa que sea a nivel como
general, ¿cierto? Básico, más histórico, pero igual importante porque después vamos profundizando todos estos temas. Depende del nivel de física que vamos a estudiar. ¿No hay duda hasta ahí? ¿Qué se cayó? Se cayó la aquí. Ok, desconectó. Ya, veamos la primera pregunta. Esta nos sirve para practicar la conversión de unidades. Dice, ¿cuál es la rapidez de la luz o velocidad de la luz expresada en kilómetros por hora? Entonces, ¿qué se hace aquí? Recordemos que si tenemos la rapidez, que son 300.000 kilómetros por segundo, aquí era metros por segundo. Vamos a ver metros por segundo. ¿Qué me estaban diciendo? Hay que multiplicar por un factor. Yo puedo escribirlo así, puedo poner 300.000 kilómetros por segundo o le agrego tres ceros más y lo dejo en metros por segundo, ¿ya? Como yo quiera. Entonces, voy a usar esta mejor. Entonces, aquí hay que multiplicar por un factor, que ese factor al final va a ser uno. Entonces, voy a multiplicar de esta manera. Voy a colocar segundos acá arriba y hora acá abajo, porque yo quiero que los segundos se simplifiquen, ¿cierto? Y luego voy a ver la relación que hay entre hora y segundo. ¿Qué hora hay entre hora y segundo? Yo sé que una hora son 3.600 segundos, ¿cierto? Pero ojo, esto que está acá vale uno. Entonces no estoy alterando mi cantidad inicial. Solamente estoy escribiéndolo de otra manera. Entonces yo elimino ahora el segundo y me quedan kilómetros por hora. Si no supiera la relación entre hora y segundo, debería pasar a minutos, ¿cierto? Entonces yo digo, una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, ¿cierto? Y por lo tanto, una hora va a ser 60 por 60, 3.600 segundos. Ya, y bueno, y ahora hay que hacer el producto. Cuando yo hago el producto, al final tengo que hacer 3 por 3, voy a hacer 3 por 36, yo sé que es 108, ¿cierto? Porque tengo que pensar que lo hago a mano. Y le agrego la cantidad de ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, por 10 elevado a 7. Pero eso se puede arreglar a notación científica, ¿no? Entonces, voy a dejar este 108 como 1,08 por 10 elevado a 2. Y esto lo repito, ¿no? Por 10 elevado a 7 kilómetros por hora. Mantengo en 1,08. Y ahora, por propiedad de potencia, sumo los exponentes. 10 elevado a 9. ¿Qué cosa? Kilómetros por hora. Y ahí está listo, ¿eh? Me dieron ahí. Sí. Entonces, este libro, a la diferencia de otro, esta parte viene hay que hacer los desarrollos, sin alternativa. Después vienen con alternativa, pero lo interesante de este libro es que es así, pues. Te pide ejercicios de desarrollo primero y después te pregunta con alternativa. ¿Dudas sobre esto, no? ¿No? Hay que ir acordándose de estas conversiones de unidades. ¿Ya? Nos va a servir después para otras disciplinas como termodinámica, física. Es una técnica que funciona con relaciones lineales entre cantidades. Por ejemplo, yo no podría ocupar este método transformando de grados Celsius a Fahrenheit, porque eso no es una función lineal. En kilómetros por segundo está listo, porque sería 300.000 kilómetros por segundo. Ahí está. Lo inicial que yo me tomé. En kilómetros por segundo está listo. En metros por segundo es lo que está arriba. ¿Ya? Yo partí con el kilómetros por segundo. Y en metros por segundo son 300 millones. Uno podría convertirlo en lo que quiera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema que uno tiene con este número, que es la rapidez de la luz en el vacío? Acá deberían decirme con claridad si es la rapidez de la luz en el vacío, porque nos dicen, dice, ¿cuál es la velocidad de luz expresada en kilómetros por hora? Depende, pues si es en el vacío o en el agua, pero se supone que en el vacío, para hacerlo más fácil.
Entonces, este número es demasiado grande, entonces uno no entiende esa rapidez. Nuestra mente no capta lo rápida que es la luz, a menos que la comparemos con cosas grandes, como por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuánto tarda un rayo de luz ir de la Tierra a la Luna? Ah, y digo, bueno, está entre 1 y 2 segundos, ¿cierto? Pero para eso yo debería pensar en términos de algo que conozco, por ejemplo, Chile. ¿Cuántas veces es la distancia a la Luna en términos del largo de Chile? Una cosa así podríamos decir. O por ejemplo, podríamos decir, no, la velocidad de la luz no se toma como distancia, sino que lo que uno hace es que con este número, miren, voy a tomar en 300.000 kilómetros por segundo. Voy a hacerlo acá. Yo les daba el ejemplo del otro curso de que si yo tengo la Tierra, voy a ponerlo aquí en... Ah, no, puedo cambiar de lado. Voy a borrar esto, no se quiere borrar. Ahí sí. Supongamos que este es el planeta Tierra. Ahí voy a dibujar la esfera, como una esfera si fuera la Tierra como una esfera. ¿Cierto? ¿Cuánto es el círculo ecuatorial? Ese perímetro que está ahí va a ser 2pi por r, ¿no? Entonces, 2 por 3,14 más o menos, por el radio de la Tierra, supongamos que por aquí ese radio debe ser aproximadamente 6.370 kilómetros, el radio de la Tierra. ¿Y cuánto es el tamaño de Chile? Para entender esta cuestión, porque si no uno no entiende. El Chile más o menos su largo debe ser como 4.200 kilómetros, más o menos, ¿cierto? Más o menos. Había una imagen que yo se la mostré la otra vez, que era la comparación de Chile con la Luna. Y eso igual es importante como tenerlo en cuenta, porque es para tener un orden de magnitud, ¿ven? Entonces, el largo de Chile son 4.270 kilómetros de longitud, ¿sí? Y el radio de la Tierra va a ser más grande que Chile, ¿cierto? Si pusiéramos Chile como en un plano, ¿cierto? Porque sabemos que Chile está curvado, ¿cierto? Pero pensando en términos de largo solamente, el radio de la Tierra es más grande que Chile. O sea, si nosotros colocáramos Chile apuntando al centro de la Tierra, no alcanza a llegar hasta el centro. Entonces voy a calcular el perímetro de la Tierra, que sería esto por 6.370 kilómetros. ¿Cuánto me da aproximadamente esto? Debería ser cerca de 40.000 kilómetros. 2 por 3,14 por 6.370. Más o menos 40.000 3,6 kilómetros. Entonces, si yo digo, imagínense que voy a ir en un rayo de luz y este rayo se puede curvar, voy a dar una vuelta a la Tierra, a la velocidad de la luz. ¿Cierto? Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuánto me demoraré? Entonces, suponiendo una fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, voy a decir que el tiempo va a ser la distancia partida por la velocidad, ¿cierto? Porque velocidad y distancia partida por tiempo. Ya voy a ocupar esa fórmula. ¿Qué distancia tengo? 40.000, 40.003,6 kilómetros, dividido en la velocidad de la luz en el vacío. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Te dan los kilómetros? ¿Y qué me queda? Me queda 0,13 segundos. O sea, cuando yo pestañeo, en un pestañear ya la luz dio una vuelta por el ecuador, por la línea del ecuador. ¿No? Así de rápido es la luz. Y si yo dijera, bueno, ¿cuánto es la distancia que recorre la luz en un año? Entonces yo voy a tener que un año luz va a ser la velocidad de la luz por el tiempo. Esa rapidez va a ser 300.000 kilómetros por segundo. Pero eso tengo que multiplicarlo por 365 días. Pero como yo tengo que tener el tiempo en segundos, voy a transformar este día a segundos. Entonces quedaría así. Día acá abajo, hora arriba. Un día, 24 horas.
Y la hora, ya sé cómo transformarla a segundos, ¿cierto? Una hora, 3600 segundos. Se van los segundos, no, perdón, se va la hora. Se va la hora, se van los días, el segundo también se va después al final. Y me quedaría que un año luz, esa sí es una medida de distancia, una unidad de medida. Tengo 300.000 kilómetros por 365 por 24 por 3600. Y eso me da 9,46 por 10 elevado a 12 kilómetros. ¿Ves? También es un número súper grande que nosotros no entendemos. Eso es el problema con estas cosas, que como estamos acostumbrados a órdenes de magnitud más pequeños, cuando uno le hablan le hablan de un año luz, como que no lo entendemos. No, hay que entenderlo en términos de otras cosas, por eso, ¿sí? Entonces, veamos acá en el Wolfram, ustedes pueden poner un light year, también lo hizo, ¿no? Creo que era así. Y aquí está, ¿ven? 3,46, ¿lo ven, cierto? Entonces, ven, me avisan si lo ven, por favor, el navegador. ¿Sí o no? Entonces, dice un LY, que sería light year, eso es un año luz. Acá está en términos de kilómetros, ¿ven? Dice 9,461 por 10 a la 12 kilómetros. También se puede expresar en metros y en unidades astronómicas. Cuando hablamos de unidades astronómicas, una unidad astronómica viene siendo la distancia promedio de la Tierra al Sol. Eso es una unidad astronómica. Y parsec es más complicado de explicar, pero más o menos 3 parsec es un año luz, más o menos. Ahí 3,12 creo. Pongamos acá un parsec. Debe ser 3,16 por ahí. No, 3,26. 3,262 años luz es un parsec. Pero eso ocupa mucho el parsec, el megaparsec en astronomía, astrofísica. ¿Ya? De todas formas, cuando hablamos de estos números tan grandes como la rapidez de la luz, un año luz en términos de distancia, también son cosas que eso no entendemos nosotros. Y para entender eso tenemos que hacer comparaciones. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo entender mejor el tamaño de la Luna? Comparándolo con la Tierra, como está acá, ¿no? Porque esta escala al mismo, entonces se puede entender, entonces dice, el diámetro de la Luna es igual a 0,81 chiles. No alcanza a ser un chile entero. Yo podría decir, ¿cuánto tardará la luz en recorrer todo Chile? O sea, de principio a fin, ¿cuánto tiempo se demora la luz en ir desde aquí hasta acá? O sea, si recorre esa distancia, yo podría sacar el tiempo, que va a ser menos que esto, menos, pues así. Si al dar una vuelta por el Ecuador se demora 0,13 segundos, imagínense el recorrer de aquí a acá, nada, ¿cierto? Y si uso fibra óptica, va a ser más rápido al parecer que si viajara por el aire. ¿Ya? Eso es importante como estudiar. Entonces, veamos algunas preguntas, porque hay unas que son con desarrollo, pero quiero ver algunas con alternativas también. Esta guía es bastante larga, así, es del libro de Morales. Ya, aquí dice que hay que calcular una distancia. Esto viene siendo una unidad astronómica, ¿se dice? Dice, si la luz demora 8 minutos en llegar hasta la Tierra, le está hablando del Sol, ¿cierto? ¿A cuántos kilómetros de distancia se encuentra el Sol de la Tierra? Para hacer este cálculo, uno tiene que suponer que esta distancia se va a calcular como la rapidez por el tiempo, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué vamos a suponer que la luz se mueve en línea recta y no cambia la magnitud ni la dirección? En línea recta y con la misma magnitud. Así que multiplicamos 300.000 kilómetros partido por eh, segundos por 8 minutos. Pero ese minuto así no me sirve, entonces tengo que multiplicarlo por el factor este para convertir de minuto
a segundo. Entonces yo digo 1 minuto, 60 segundos. ¿Eh? Se van los minutos, se van los segundos y me queda 300.000 por 8 por 60. ¿Cuánto me da? Está bien, justo lo mismo da. 144 millones de kilómetros. Entonces, igual es una distancia que si uno se pone a pensar, igual es algo grande, porque imagínense uno, si nosotros viajáramos en una nave de la Tierra al Sol, que no tiene mucho sentido, pero supongamos que yo quiero viajar en una nave, la nave más rápida que tenga el ser humano, quiero viajar de la Tierra al Sol, porque me da la gana nomás, quiero mandar una sonda, decir. ¿Cuánto se va a demorar? Pero no la luz, no la velocidad de la luz, sino estamos pensando en una rapidez de la máquina más rápida que el hombre ha hecho. ¿Cuánto se demorará? Se demorará un montón, porque la velocidad más rápida que han alcanzado algunos cohetes, ¿cuánto será? 70.000 kilómetros por hora. No, no me acuerdo, pero tendría que buscarlo. Pero igual es un tiempo. Hay que buscarlo. La velocidad máxima alcanzada por el ser humano. Dice que son 39.827 por una nave. A ver, una nave. Una nave, es que ese es una velocidad por el ser humano, pero ya supongamos que son 39.000 y tanto, 39.827. Aquí lo encontré. Ya supongamos que una nave viaja a esta rapidez. Esta. Supongamos que una nave viaja al Sol a esta rapidez. ¿Cuánto se va a demorar? Entonces calculemos el tiempo. El tiempo sería la distancia partida por la velocidad. Es decir, esta distancia son 144 millones de kilómetros dividido en 39.897 kilómetros por hora. Entonces, este resultado me va a dar en horas. Esto igual nos sirve para ejercitar el tema de la unidad. Tenemos 144 millones dividido en 39.897. Esos son 3.609 horas. Si lo dividimos por 24, nos daría 150 días. Eso es más o menos. ¿Está bien ahí, no? 39.897. Eso más o menos tardaría 150 dividido en 30, son como 5 meses. ¿Ves? No es tan fácil así como hacer estos viajes, porque y eso que esto es una velocidad promedio, porque cuando parte no va tan rápido. Después alcanza velocidad, se mantiene constante más o menos, pues frena para llegar. ¿Alguna pregunta está ahí, no? ¿Nos sirven estos cálculos igual, pues, para practicar? Ya. Entonces, veamos el problema. Dice, si las naves espaciales viajan a una velocidad aproximada de 30.000 kilómetros por hora, acá arriba nosotros pusimos más, ¿ven? Dice aquí, ¿cuántos años tardaría una nave en llegar a la estrella próxima Centauro, ubicada a 4,3 años luz de distancia? Bueno, el año luz ya lo hicimos, ¿cierto? Nosotros teníamos un año luz que es 9,461 por 10 a la 12 kilómetros, ¿cierto? Y aquí tenemos la rapidez, ¿cierto? La rapidez viene siendo 30.000 kilómetros por hora. Entonces vamos a calcular el tiempo usando la ecuación de MR1. Eso es importante decirlo, ¿eh? Aunque no se mueva en línea recta, puede hacer algún giro, qué sé yo, pero estamos suponiendo MR1.
tendríamos que poner aquí distancia partida por velocidad. Usamos la 4,3 veces ese que está arriba, dividido en la velocidad que son 30.000 kilómetros. ¿Cuánto da eso? Un número gigante, ¿no? 4,3 por 9,46 elevado por 10 elevado a 12, todo eso dividido en 30.000. Me dio más o menos, si tengo algo malo. Estaba bien ese número, ¿cierto? 4,9,46, 9,46, 2, 9,46 por 10 elevado a 9,46 por 10 elevado a 12, 4,3 por 10 elevado a 12. Ah, ya. Es que esto está en horas. Entonces tengo 13, 5, 5, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Pero eso al dividirlo entre 65, no, al dividirlo en 24, perdón. Dividido en 24, y después tengo que dividirlo en 365. Ahí sí, 154,786,91. Esto está en años. Sí, me dio un poquito menos, pero ahí lo aproximaron, ¿no? Es decir, imagínense ustedes viajando a la velocidad más rápida que ha alcanzado el ser humano, ¿cierto? Lo más rápido que ha alcanzado el ser humano, y aún así nos demoraríamos 154.000 años. Por eso, cuando se dice que vienen naves de otros planetas, justo uno dice a qué velocidad vienen. Pues si vienen de otras galaxias, otros planetas, otros sistemas, para llegar a la Tierra, yo digo que no es que no existan, sino que las distancias que tendrían que recorrer, como son tan altas, o tendrían que conocer una tecnología que nosotros ni siquiera imaginamos, o no existen, o tal vez, no sé, o están acá, pero no nos damos cuenta. Pero son distancias tan grandes que imagínense nosotros viajando con la mayor tecnología, nos demoraríamos 154.000 años en viajar a la estrella más cercana, la estrella más cercana. Y hay más, hay mucho más. Entonces, para eso tendríamos que aumentar nuestra rapidez, incluso viajando a la velocidad de la luz, ya igual es algo, no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero si viajáramos, por ejemplo, a la mitad de la velocidad de la luz, ¿a dónde llegaríamos? ¿Cuánto nos demoraríamos? Ya. Acá, bueno, hay como otro apartado de contenido, pues lo voy a leer un poquito, recordando que también aparece en el libro de Resnick, dice, efecto electromagnético. La mayoría de las ondas electromagnéticas son originadas a partir de vibraciones de los electrones. Dice, lo cual genera perturbaciones que hace variar su campo eléctrico magnético. Estos campos son perpendiculares entre sí. Respecto al movimiento de la perturbación, se trata de una onda transversal. Es por esta razón que los electrones emiten energía en forma de onda electromagnética, tal como los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, los rayos infrarrojos, las microondas o las ondas de radio y televisión. ¿Ya? Dice, todas ellas están clasificadas y ordenadas de manera creciente en función de la longitud de onda y la frecuencia. Bien, aquí se puede ver ordenadas las ondas. Nosotros tenemos que saber que el espectro visible es algo muy restringido, un poquitito. Nosotros vemos del espectro electromagnético completo, vemos algo muy pequeño. Solamente este espectro que está en esta franja chica, ¿no? Que va de los 380 más o menos a los 700 y tantos nanómetros de longitud de onda. Ahí están los colores, violeta, azul, etcétera. Entonces nosotros vamos a decir que estas ondas que están por este lado
son de tipo ionizante y que van a afectar gravemente la salud. O sea, yo me someto a rayos ultravioleta, a rayos X, rayos gamma, son rayos gamma, o tal vez rayos cósmicos. Voy a tener ciertas enfermedades, ciertos daños. Y en cambio para acá, estas no deberían hacer daño y se ocupan más que nada en telecomunicaciones, más usadas en telecomunicación, o en comunicaciones, no, sistemas de comunicación. ¿Ven? Eso porque como son ondas de longitud más grande, no van a interactuar tanto con la materia, o sea, no van a ionizar. O sea, si me pongo a transmitir con rayos X, ¿puedo mandar un rayo X? Sí, pues, pero ese rayo X va a interactuar con los elementos que hay en la atmósfera. Entonces, no es muy práctico. Y también voy a dañar, porque puedo dañar la capa de ozono, porque cuando tengo, por ejemplo, rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta van a interactuar con el ozono y también con los clorofluoruro de carbono, que luego interactúan con el ozono. Entonces, ultravioleta no se usan para telecomunicaciones, rayos X tampoco, gamma tampoco. ¿El ser humano puede producir esos rayos? Sí, los puede hacer, pero no se usan para telecomunicaciones, se usan estos para trabajo. ¿Cierto? Igual la onda tiene igual alta frecuencia, o sea, alta frecuencia comparado con las frecuencias típicas que nosotros conocemos como de sonido, ¿cierto? Estas son frecuencias, imagínense, FM 10 a la 8, AM 10 a la 6 Hz, ¿no? Después microondas 10 a la 10. Cuando hablamos de, por ejemplo, el espectro audible del ser humano, el espectro audible del ser humano va de 10, o sea, de 20 Hz hasta 20.000 Hz, ¿te das cuenta? Pero acá está hablando de mucho más, que es 10 a la 6, 10.000 sería por acá, pues, ¿cierto? 10 a la 4, 20.000 será un poquito más. Y todo esto de aquí, obviamente, no es sonido, pero como comparando las frecuencias, son mucho más altas, ¿ya? Entonces, bueno, aquí se habla de los colores, eso no lo voy a tomar en cuenta, en la colorimetría tampoco, y quiero que veamos los problemas. Esto sí me interesa, mire. ¿Por qué? Porque a nosotros nos podrían colocar una tabla en la prueba donde muestro la columna de la frecuencia y la columna de la longitud de ondas correspondientes. Entonces podría ser que a mí me coloquen, por ejemplo, una sola columna y yo tengo que encontrar el dato que corresponde a, si le doy la frecuencia, le pregunto la longitud de onda y viceversa. Después eso lo habíamos hecho, ¿no? Pero sabemos que con la ecuación fundamental, ¿cierto?, de las ondas, que era velocidad igual lambda por f, yo puedo sacar, si tengo la frecuencia, saco la longitud de onda y viceversa. Porque yo conozco la velocidad, pues. O sea, utilizo aquí la velocidad de la luz en el vacío. Podemos decir que 300.000 kilómetros por segundo va a ser igual a lambda por f. Entonces vamos a poder graficar esto de esta manera. Si yo hiciera una curva, pongo acá lambda y acá pongo f, vamos a tener una curva de proporcionalidad inversa. O sea, una curva así. A mayor longitud de onda, menor frecuencia y viceversa, ¿cierto? Dejando constante la rapidez de la luz, por ejemplo, en el vacío, ¿no? Por eso yo veo aquí que estos números disminuyen, pero los otros aumentan, ¿sí? Y cosas así me podrían preguntar en la PAE, de distinta manera. Aquí, bueno, se demuestra como para entender un poquito las longitudes de onda, desde el rojo hasta el violeta. Va aumentando la frecuencia hacia el violeta, ¿se dan cuenta? Cuando, cuando veo los colores, hacia arriba aumentan, ¿sí? El violeta tiene más frecuencia, por tanto su longitud de onda es más chica, ¿sí? Bueno, acá se hizo un cálculo. Dice, sabiendo que la longitud de onda del color rojo es de 6,9 por 10 a la menos 7 metros y la velocidad de la luz, supongamos en el vacío, entonces para sacar la frecuencia, lo despejo de la ecuación que yo le mostraba arriba. Esta B que está aquí en realidad es la velocidad c, ¿ya?
y ahí dio 4,3 por día a la 14G. Si lo hacen en la prueba PAE, le podrían colocar un ejemplo así como exacto, ¿cierto? Es decir, podrían dividirle en 300.000, por ejemplo, dividirlo por 600, por 500, cosas así que no, que quepa justo, ¿cierto? O bien dejarlo planteado, podría quedar planteado en la prueba PAE, porque no van a poder usar calculadora. Ahora, nosotros también vimos con harta detalle lo que era el láser, ¿cierto? Dice, el rayo láser es un caso de luz monocromática, es decir, tiene una sola frecuencia o una sola longitud de onda, si queremos verlo así. Dice, y por lo tanto, un solo color, y además es coherente. ¿Qué significa que sea coherente? Que no se dispersa al propagarse como ocurre con la luz blanca. O sea, tiene como forma de cilindro el rayo, ¿cierto? No como forma de cono como la típica lámpara. Dice, este rayo es utilizado en múltiples aplicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, para ver información contenida en código de barra, en los CD, los DVD, en aplicaciones médicas, etcétera, ¿cierto? Sabemos que el láser tiene múltiples aplicaciones. Acá ya se vuelve a tomar algunos conceptos que se nombraron arriba, como absorción, reflexión, transmisión y refracción. Dice, cuando la luz llega a un objeto, diferentes cosas pueden pasar. La luz puede ser absorbida, puede ser reflejada o también puede ser transmitida a través del objeto. En general, pasan una combinación de estas cosas, ¿cierto? Como que no pasa una sola cosa, sino que se reparte como entre. Dice absorción, cuando la luz llega a una superficie u objeto, este puede absorber toda o parte de esa luz. ¿Cierto? Pensemos en una camisa, ¿cierto? Tengo una camisa, por ejemplo, roja, ¿cierto? Algo va a pasar con ese color. Dice, este puede absorber toda o parte de esa luz, ¿cierto? Dice, en el gráfico de abajo vemos cómo el objeto negro absorbe toda la luz. Ahí está el objeto negro que absorbe el 98% más o menos, gris 90 y así. El blanco refleja casi todo, se puede decir. Dice, la luz que se absorbe se convierte en calor. Es por esta razón que en general se recomienda durante el verano no usar colores oscuros, ya que absorben la mayor parte de la luz y la convierten en calor. Por eso nos acaloramos más si usamos ropa negra en vez de ropa blanca. Refleja toda la luz, porque gran parte de la luz. Y aquí, bueno, habla de la reflexión y nombra el principio de Fermat. Ese es el mismo equipo que trabaja en matemáticas, del teorema de Fermat, o de los teoremas de Fermat. Dice, a partir del principio del tiempo mínimo de Fermat se obtiene la ley de refracción. Eso generalmente no se demuestra en el colegio, porque quizá va a usar una matemática muy difícil, como derivadas, cosas así. Dice, de la refracción de un modo muy sencillo. Este principio afirma que la trayectoria real que sigue un rayo de luz entre dos puntos es aquella en la que se emplea un tiempo mínimo en recorrer. Por eso al final va a ser en línea recta. Entonces, en la línea recta va a ser la, la distancia que minimiza el tiempo, se puede decir, en el principio de Fermat. Esto también aparece un poco explicado en el libro La Católica de Chile de para la PCU, eso tiene, ¿ya? Por si acaso, si lo quieren ver, déjenme ver si lo tengo. Tengo por acá, no se vale. Acá, yo le envié este libro, ¿cierto? Aquí habla de Fermat. Acá está. ¿Lo ven ahí, cierto? ¿No? Dice aquí, principio de Fermat. Dice, este principio se basa en la ley de reflexión de un rayo luminoso. El principio de Fermat establece que todos los caminos posibles que puedan adoptar el rayo luminoso entre dos puntos, este sigue el que minimiza el tiempo de viaje, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un rayo en un espejo plano, va a tener que tener esta trayectoria, ¿no? Dice, si el rayo de luz incidente, perdón, que pasa por P, y se refleja por el punto Q, ¿cuál es la posición del punto R o punto de incidencia en el espejo? Entonces, ahí nos habla de que PR más QR tiene que ser mínima, ¿ya?
Si quieren después leerlo y después usar este libro, un libro antiguo, sí, porque era de PSU en su tiempo. Hay cosas de aquí que ya no te preguntan en la prueba, pero otras cosas sí les puede servir. Entonces, yo les puedo pasar este libro. Tiene varias cosas. Lo de calor, por ejemplo, ya no lo preguntan en la PAES. Esto de acá. Les sirve como para, si ustedes quieren meterse a termodinámica, esto es como el inicio, después esta parte de calor. De electricidad sí les sirve todo esto para la PAES. ¿Bien? Artefacto eléctrico, transformación de energía, eso les va a servir mucho para la PAES. Tierra, su entorno, también le puede servir aquí. Volcanismo también hay una parte que les puede servir. Y eso. Hay otro libro de física que es del electivo de física. Ah, magnetismo acá, eso ya no creo que no lo pregunten. Por si acaso. Bueno, entonces aquí hablamos de la ley de reflexión, que dice que el ángulo, ¿cierto?, del rayo incidente comparado con la normal, acordémonos de que esta es la normal, este ángulo alfa 1 tiene que ser igual al alfa 2. ¿Cierto? Es el principio de reflexión o ley de reflexión. Y acá tenemos una reflexión especular. ¿Cuándo se da la reflexión especular? Cuando los rayos que inciden paralelos se reflejan paralelos. Pero para eso, lo que tiene que pasar es que la superficie, como tiene que estar, tiene que ser superficie lisa o pulida. Por ejemplo, un espejo plano, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser plano. Entonces, no hay que confundir plano con que esté pulido, porque puede ser un espejo plano y que sea rugoso, ¿cierto? Se refiere a un espejo que sea su superficie lo más homogénea posible, ¿cierto? No plana, sino que, como dice ahí, pulida, pero hay otra palabra más, como más suave, se puede decir una cosa. En cambio, cuando es difusa es porque la superficie tiene así como varios cachitos. Entonces, la ley de, de reflexión sigue siendo válida para cada rayo. Se incide y se refleja, pero como donde impacta no es recto, ¿cierto? Van a quedar los rayos cuando se reflejan, no quedan paralelos. O sea, inciden paralelos, pero no se reflejan paralelos. Entonces, esa es la reflexión difusa. ¿Ya? Ya, veamos algunas preguntas, porque ya nos queda menos tiempo, así que quiero que veamos algunas preguntas, porque ya hay cosas que la hemos visto ahora, de la reflexión. El índice de reflexión ya lo vimos, así que veamos algunas preguntas. Acá, dice, calcular la velocidad de la luz en el aceite y en el diamante. ¿Cómo yo calculo la velocidad de la luz en el aceite? Aceite. Para eso tenemos que acordarnos del índice de refracción del aceite. Es decir, el índice de refracción del aceite es la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de la luz en el medio, o sea, en el aceite. Como yo quiero esta velocidad de luz en el aceite, lo dejaré despejado de esta manera. Velocidad en el aceite sería el C partido por el N, o sea, 300 millones de metros partido por segundo dividido en el N del aceite. Entonces, si lo quiero en la tabla, eso me lo pueden dar en la prueba. ¿Cuánto es el N del aceite? 1,5, el índice de refracción. Entonces voy a dividir por 1,5. 3 dividido 1,5, eso me da 2. Eso me queda 200 millones de metros partido por segundo, que sería igual a 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Ahí está bien. Y la misma idea, si ustedes quieren sacar el del diamante, la rapidez en el diamante va a ser 300 millones de metros por segundo partido por, en el diamante debe ser 2, y tanto. ¿Dónde estaba? 2,42. Eso me da el número que está ahí.
1,23 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o no? Entonces, sí o sí, tienes que saber la ecuación del índice de refracción, el N. N es el índice de refracción, puede ser que te lo den o lo tienes que calcular, pero es una comparación entre la rapidez de la luz en el vacío, ¿cierto? Y eso lo divide por la rapidez de la luz en el medio, ¿ya? Eso es. Por lo tanto, el índice de refracción, como tiene que ser siempre mayor o igual que uno. No puede ser más bajo que uno porque si fuera más bajo de uno significaría que hay algún medio que su rapidez es más que la rapidez de la luz en el vacío. No puede ser. Dice aquí en la 5. ¿En qué porcentaje se reduce la velocidad de la luz cuando pasa del aire al vidrio? Bueno, ahí tendríamos que considerar ambas, ambas rapideces y sacar la diferencia porcentual, ¿cierto? Dice, considera los valores extremos solamente. O sea, en el vidrio tenemos 1,45 y 1,70. Entonces tengo aquí 1,45 hasta 1,70. Ese es el N del vidrio, ¿cierto? Entonces yo tengo que sacar la velocidad en el vidrio uno, que sería C partido por N1, y velocidad del vidrio 2 sería C partido por N2. Sí, vamos a hacerlo más rápido. Arriba tenemos 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido 1,45. Y abajo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, partido por 1,7. ¿Cuánto me da eso? 3 dividido en 1,45. Y me dio un número así, 2,068. Y acá abajo queda 1,76 por 10 a la 8 metros por segundo. Y ahora puedo ver la variación porcentual. Yo puedo comparar este con el 3 por 10 a la 8, ¿cierto? Eh, Me dicen el porcentaje en que se reduce. Entonces voy a dividir 2,068 por 10 a la 8. Ah, puedo hacer la resta mejor. Puedo hacer la resta. 3 por 10 a la 8 menos eso. ¿Cuánto me da? 3 menos 2,068. Me queda 0,932 por 10 a la 8. Entonces tendría 0,932 por 10 a la 8 dividido por 3 por 10 a la 8 por 100. Eso está por ciento, 100%. Se va el 10,8 y tengo 0,932 dividido 3. Me quedó en 31,06. Está bien, muy cercano al valor. Parecido, ¿no? Después lo mismo. Para el otro caso tendríamos que hacer 3,10, 3 por 10 a la 8 menos 1,76 por 10 a la 8. Entonces tengo 3 menos 1,76. Eso es 1,24 por 10 a la 8. Y tengo que dividir 1,24 por 3. Y eso por 100. 1,24 dividido en 3 por 100. 41,3. Más o menos, ¿ven? Es que los porcentajes están aproximados, por eso no me dio igual. Me dio parecido.
31,03 y acá me dio 41. Está bien, porque yo lo aproximé igual. Acá, por ejemplo, acá está la aproximación está en esta primera parte. Pero sí se hacía. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, después yo le paso este PDF. Dice, se sabe que una sustancia transparente reduce la velocidad de la luz en un 32% de su valor máximo en el vacío, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el índice de refracción de la sustancia? Entonces, yo tengo que el índice de refracción es C partido por B, pero dice que este C va a estar dividido por ¿cuánto? Esta velocidad B dice, reduce la velocidad de la luz en un 32%. Por lo tanto, acá debería ser C multiplicado por ¿cuánto? Tengo que hacer 1 menos 0,32. Eso quedaría 0,68, ¿no? 0,68. Entonces sería aquí 0,68 se va al C, tendríamos 1 dividido 0,68 y quedó 1,47. Esa es otra manera de hacerlo, sin colocar los valores de C, porque al final se va. Está bien, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? Lo que hice ahí fue que la velocidad entonces de la luz en el medio se le quitó el 32%, por lo tanto quedó el 68%. En el denominador está el 68% de la velocidad de la luz en el vacío. Por eso se puso 0,68 por C. Se va a C y me queda 1 sobre 0,68. No, es que 1 menos 0,32. Yo tengo que hacer esto. 1,00, 0,32. Entonces, quedaría 2 para llegar a 10, 8. Y quedarían 4 para llegar a 10, 6. 1 va a llegar a 1, 0. ¿No? ¿Está bien? Bueno, una forma rara que yo tengo de restar, pero es lo mismo. Ya. Dice en la 7, si la velocidad de la luz en un medio transparente es 2,45 por 10 a la 8, por eso índice de refracción, y ahí tienen que dividir nomás, no hay drama. ¿Ya? Entonces tendrías que hacer el n. N es igual, recuerden, C partido por B. El C, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido 2,45 por 10 a la 8. Se va al metro por segundo, se va al 10 a la 8 y te queda 3 partido por eso. 3 dividido 2,45. 1,22. Está bien. Recuerden que el índice de refracción es adimensional, no tiene unidades de medida. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más por hacer acá? Bueno, acá habla de la dispersión de la luz. Esto lo trabajó también Newton. ¿Sí? Este es un prisma, si cuando la luz atraviesa el prisma, se va a desarmar. La luz blanca se descompone de esa forma, ¿no? Desde el rojo, arriba, acuérdense, el que está más arriba es el rojo, y para abajo está el violeta. Yo me acuerdo siempre que el más arriba va a estar el rojo, cuando pasa esto, ¿ya? Difracción ya sabemos que rodea al objeto. Este es el tema de la rendija, ¿cierto? Pero eso no, por ahora no nos importa, no lo preguntan mucho. Creo que pasemos a la parte de ejercicio. Bien, yo te puedo decir a ver si entra o no entra en la prueba. Dice, un objeto está situado a 12 centímetros de espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es 6 centímetros. Allá, ¿a qué distancia se encuentra la imagen? Mm, no, eso no lo preguntan, porque hay una ecuación que es la ecuación de los espejos, que es esta que está aquí, nunca la preguntan.
¿ya? Si quieren estudiarlo ustedes, pero yo no le enseño porque al final nunca la pregunto. No la he visto en ninguna prueba. Tanto el lente como el espejo, eso es como física universitaria. Mm, ya, está igual, pues, ecuación de lente, radio curvatura también. eh, no, tampoco. Y todas estas son con la ecuación de... Se alejan un poco del estilo PAE. Es que igual, son todas con ecuación de... Ya, bueno, acá hay aplicaciones de ondas, teléfono, televisión, eso ya lo vimos, ¿cierto? Muchas aplicaciones de ondas a aparatos tecnológicos. Esta sí la podemos hacer, pues, esta sí tiene ya más un sentido técnico. Dice, la figura junta muestra un objeto frente a un par de espejos planos que forman un ángulo de 90 grados. Al respecto, se afirma que las imágenes formadas por los espejos son, ya. Recordemos cómo era la ecuación acá, ¿se acuerdan cómo era la ecuación? Era n mayúscula igual a qué? 360 grados menos alfa dividido alfa, donde este que está aquí es el alfa. Aquí eran tres imágenes virtuales, ¿se acuerdan? 360 menos 90 dividido 90. 270 partido por 90, 3. 3 virtuales. Real no. Eso era todo. Es un ejemplo PDT. 2000, no, esta no. Dice ejemplo PDT porque este libro está hecho cuando era PDT, pero en 2006 era PCU. Pero igual sigue siendo válida la pregunta, si lo pueden preguntar lo mismo. Ya, esta es un poco más complicada porque acá nosotros tenemos que acordarnos del ejemplo del aire con el agua. Eso no nos podemos olvidar. Ya, el ejemplo que nos va a ayudar bastante, déjeme pegarle el imán. Entonces, este es el ejemplo que nos va a guiar. Este nos va a guiar. ¿Por qué? Porque recordemos que los índices de refracción yo me los conozco, del agua y del aire. Si esto es aire y esto es agua, ¿cuál es el índice de refracción del aire? N es 1,0003 y el del agua es 1,33 más o menos. Y sabíamos que el ángulo, ¿cierto? Cuando pasa del aire al agua se achica, ¿cierto? O sea, se acerca a lo normal. Este teta B va a ser menor que teta A. O sea, el rayo se acerca a lo normal. Es decir, cuando pasa de menor a mayor índice de refracción, se acerca a lo normal. Eso es lo que tenemos que acordarnos acá en la pregunta 2. Dice, las figuras adjuntas representan una película de aire de caras paralelas entre vidrios de igual índice. ¿Sí? O sea, tenemos dos vidrios y en el aire está en medio. Dice, los índices de refracción para los medios anteriores son aire 1. Entonces vamos a colocar aquí N1 y acá tenemos N igual a 1,5. Y en el vidrio 1,5. Nos están diciendo prácticamente que el aire se comporta como el vacío. Dice, un rayo de luz monocromática va del vidrio al aire y luego pasa nuevamente al vidrio. ¿Cuáles de los diagramas anteriores podrían corresponder a la trayectoria del rayo de luz y viaja por los medios descritos? Bueno, la, el caso 2 ese se cumple sí o sí. ¿Por qué? Porque si va en 90 grados, tiene que seguir por ese ángulo, ¿ya? Tiene que seguir sí o sí. No importa el material que sea, no va a cambiar su dirección, ¿ya? Entonces, la 2 sí puede ser. Entonces, la pelea está entre la alternativa D y la E, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿ven? Tiene que estar la 2. Ahora,
Ah, me faltó nombrar la letra, la B también, ¿cierto? Podría ser, podría ser uno 2 2 3 o la 2 solamente, ¿ya? Pero como el caso uno es el opuesto prácticamente del caso 3, tenemos que fijarnos pues, si es el caso 3 o el caso uno, ¿ya? Porque si se dan cuenta, el rayo cuando sale del vidrio y cuando entra el vidrio tiene que ser paralelo, ¿ven? No puede cambiar, tiene que ser paralelo. Sí, ahí lo pusieron un poquito chueco, pero bueno, supone que cuando sale tiene que volver a retomar el ángulo. Ujú. Entonces, ¿cómo sería? Ya, el, en el caso del aire, el vidrio va a ser como el caso del agua, ¿cierto? El vidrio es como el agua, se puede decir. Este 1,5, este uno y este 1,5. Entonces, si nos vemos en el caso 3, yo hiciera aquí una normal. Este ángulo de acá, comparado con este, ¿cómo son? Creo que se acercan a la normal. Entonces, parece que el 3 sería, ¿no? Porque cuando pasa el vidrio al aire, se aumenta, ¿sí? Es como dar vuelta a esto, se puede decir, ¿no? Entonces, si yo tomara esto y lo doy vuelta, 180 grados, esto lo vaya. Ahí, se dan cuenta que cuando va, por ejemplo, del agua al aire, se aleja de la normal. Cuando va del vidrio al aire, se aleja de la normal. En cambio, aquí, cuando es de vidrio al aire, se acerca a la normal. No puede ser. Tiene que ser entonces la 2 con la 3. ¿Ya? Debería ser la 3. Sería 2 y 3. ¿Cuánto pregunta? 2, 2, 3. Esta y esta es la prueba formativa, ¿cierto? A ver, déjame ver. Está al lado, sí. 1C, 2E. Sí, está bien. Está correcto. 1C y 2E. Atrás están las alternativas, por si acaso, si no la han visto, están acá atrás. Nosotros estamos haciendo el primer test, respuesta de ejemplo, y después viene el ejercicio. Pero por lo menos veamos algunas de ejemplos, que son de pruebas anteriores. ¿Alguna duda o no? ¿Está claro? ¿Ya? Nos saltamos algunos que eran un desarrollo, pero esos eran de distancias con la ecuación de espejo lente, no, más o menos, no la preguntan, no. Pregunta 3. Dice, las figuras adjuntas corresponden al perfil de las ondas que se propagan en el agua con igual velocidad por canales paralelos. Ya, entonces, ojo que dice, se propagan con igual velocidad por canales paralelos, ¿sí? La amplitud no importa que una tenga más amplitud que la otra, ¿sí? Dice, de acuerdo a esto, para estas ondas se puede afirmar correctamente aquí. ¿Cuánto es la longitud de onda de esta que está acá? Esta longitud de onda vendría siendo 20 centímetros, ¿cierto? 20 centímetros. De aquí hasta acá es una longitud de onda. En este caso, para, no sé, pues, caso A, vamos a ver aquí caso B. Para el caso B, la longitud de onda es menor, ¿cierto? Porque esta es una longitud de onda, que sería 10. Por lo tanto, dice, ¿presentan la misma longitud de onda? No, falso. Vamos a colocar aquí, falso. Dice, ¿presentan la misma frecuencia? Si yo tengo que mi ecuación es velocidad lambda por f, y la velocidad es la misma, yo sé que la velocidad es la misma, pero una tiene el doble de longitud de onda que la otra, porque tengo un lambda 1 que va a ser 20,
con una frecuencia 1, esta velocidad va a ser 10 con una frecuencia 2. Estas frecuencias 1 y 2 tienen que ser diferentes, no pueden ser frecuencias iguales, ¿cierto? Y dice, las amplitudes son 3 y 6 respectivamente. Parece que sí, porque de aquí para arriba debería ser la mitad de 6, y de aquí para arriba debería ser la mitad de 2. Sí, estaría bien, sería eso. Por lo tanto es C, 3C. Está bien. Según el solucionario es 3C. Pregunta hasta ahí, ¿no? Cuando paso de un medio a otro, ahí se mantiene la frecuencia, pero acá son cosas independientes. Lo que tengo igual acá es la velocidad de propagación, ¿sí? Por tanto, si la velocidad de propagación son iguales y la longitud de onda son distintas, eso implica que la frecuencia tiene que ser diferente. Bien, 2008 alcohol de mar. Sigamos para aprovechar el tiempo. Esta es como una pregunta conceptual cortita. Dice, respecto a las ondas electromagnéticas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Las ondas electromagnéticas tienen su mayor rapidez en el aire, falso, porque es en el vacío. Después, dos, el horno microondas doméstico funciona emitiendo ondas electromagnéticas, verdadero. Los rayos X son ondas electromagnéticas, verdadero. Sería 2 y 3. 4D. ¿Ya? Si tienes preguntas, me interrumpen. 5. ¿Qué sucede cuando un rayo de luz monocromático pasa del aire con índice de refracción 1 al vidrio con índice de refracción 1,6? Bueno, recuerden que la frecuencia se mantiene. Entonces, vamos a eliminar esta, aumenta su frecuencia, eliminemos esta al tiro. Mantiene su longitud de onda y aumenta su frecuencia, falso. No aumenta su frecuencia, no disminuye su frecuencia. Tiene que mantenerse su frecuencia. Y como pasa de, bueno, veamos aquí, pues. La velocidad tiene más rápida en el aire, ¿cierto? La velocidad en el aire es más alta que la velocidad en el agua, ¿cierto? De la luz, si fuera sonido al revés. Entonces esto va a ser lambda del aire por F. Y esto va a ser lambda del agua por la F. La F se va, ¿y qué me queda? Que lambda del aire tiene que ser mayor que el lambda del agua, ¿sí? Entonces, como pasa del aire al agua, tendría que disminuir, ¿no? Disminuir su longitud de onda, 5A. ¿Sí? Porque va para allá, va para allá, del aire al agua. Entonces tiene que disminuir va a quedar así, longitud de onda del agua. Va a quedar menor, más chico. Sigamos, uno más y terminamos. 6. Al comparar el sonido con la luz. Ya, esto no creo que lo pregunten, pero igual es bueno hacer la comparación. Se hacen las siguientes afirmaciones. El sonido es una onda de presión, verdadero. La luz es una onda electromagnética, verdadero. Por lo tanto, la uno es verdadera. La luz se puede propagar en el vacío, el sonido no, verdadero. El sonido es onda transversal y la onda longitudinal es al revés. La, la luz es transversal y el sonido es longitudinal. Aquí es falso. Sería uno y 2. 6D. Ustedes tienen que seguir las que faltan. Me pueden preguntar, pero por eso vamos a quedar por ahora hasta aquí, ¿ya?